Hola, mi nombre es Seila y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y pertenezco al barrio 2 de Las Palmas. Quiero dar mi testimonio en cuanto a la oración y a la obra genealógica. Eh, Sinceramente, he tenido muchísima experiencia durante todos los años como creyente, como hija de Dios y como discípula de Jesucristo. En cuanto a testimonios de la oración y cómo el Señor los responde. Voy a contar solamente una o dos brevemente, que no es lo uno sin lo otro, o sea, no es la oración sin la obra genealógica. Por parte de madre, yo no estaba avanzando porque había una parte, por parte de bisabuelos y tatarabuelos, donde había niños expósitos. Los niños expósitos son niños abandonados o entregados a casa cunas o a alguna iglesia y demás antiguamente, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues esos niños se dice que no tienen pasado y yo sé que lo tienen porque los milagros existen. Eh, bueno, en mi desesperación, yo me arrodillé al Señor ya porque ya no conseguía avanzar con los nombres de mis antepasados y le dije al Señor, oye, yo ya no puedo más, necesito que tú me ayudes. Incluso no sabía si eso lo podía hacer, pero puse los nombres de esos antepasados que no conseguía datos, lo puse en la lista de oración. Los miembros de la iglesia tenemos templo y una lista de oración donde se pueda anotar los nombres de las personas que están afligidas, están pasando por enfermedades y muchísimas cosas más. Y digo, bueno, hay un mundo, ¿no?, tras ese velo, ¿no? Entonces, ¿quién me dice a mí que el Señor no me puede ayudar por ahí? Pues en esa oración pues recibí eso, lo puse esos nombres en la lista de oración y obviamente angustiada le dije, oye, si tú no haces nada, yo es que ya abandono, ¿no? La verdad que estaba un poquito desesperada. Pues nada, puse los nombres en la lista de oración del Templo de Madrid. Y bueno, sin esperármelo, un día estoy abriendo mi Facebook y estoy añadida en varios grupos de genealogía y, y aparece un señor, no voy a dar el nombre, aparece un señor que, que dice que está buscando antepasados con el apellido tal, y si por favor alguien tuviera algunos datos, pues lo agradecería. Pues yo precisamente estaba buscando prácticamente lo mismo, sí, por otra parte también. Entonces yo me puse en contacto con él, le dije que ese apellido pues estaba en mi familia, que en general pues procedían de Aruca, pero que los otros pertenecían a Gaete y todo lo demás. Bueno, nos pusimos en contacto, nos llamamos y bueno, y hablando nos dimos datos e informaciones y resultó ser un primo segundo. Su abuelo y mi abuelo, no, perdón, su bisabuelo y mi bisabuelo eran hermanos y demás. Entonces, pues a raíz de él, pues estaba recibiendo información, incluso historias de esa persona, de mi bisabuelo, que yo no sabía. Y para mí fue un canto de loor, de gloria a Dios, porque había recibido esas informaciones. Yo, no obstante, también le di de otras informaciones que yo tenía y que él no poseía. Sin lugar a dudas sé que el Señor contesta las oraciones de este tipo y de cualquier otro. Me pasó el mismo caso por parte de mi padre y he descubierto con tanta búsqueda que tengo un primo segundo también y es miembro de la iglesia. Yo les aconsejo, les sugiero que oren con el espíritu de oración y de fe y el Señor sin lugar a dudas va a responder. Y dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.